Dios les bendiga. Entremos en las palabras. El libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. El versículo 3. Esta es la batalla de Ahí. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. O sea, perdieron la batalla. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Quiero que se acuerden, la batalla comenzó en Ahí, arriba, y en la bajada, al final, había un lugar que se llamaba Sebarim. Y los derrotaron en la bajada. Fue en esa bajada que los derrotaron. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Otro pasaje que habíamos leído hace 2 días, Josué 10, versículo 11. Josué 10, 11, otra bajada. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Tenemos aquí otra bajada en la cual van huyendo a los hombres de 5 diferentes reyes que han sido derrotados por los israelitas en la bajada de Betorón. Hay otra bajada en Jeremías 48:3 que también ya mencionamos. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Porque a la subida de Luhit, con llanto subirá el que llora. Porque a la bajada de Horonaim, los enemigos oyeron clamor de quebranto. 3 bajadas mencionadas en el Antiguo Testamento. Oremos. Te amamos, Señor, y estamos en tu presencia y queremos que nos enseñes tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 3 bajadas. La bajada de Betorón. La bajada del vacío. La bajada de Horonaim, la bajada del doble vacío. Y aquí tenemos otra bajada. La bajada de Sebarim. Quiero decirles que en el contexto de la Biblia estas bajadas connotan algo. Nos dicen algo importante. Las 3 bajadas que son mencionadas aquí, en las 3 el pueblo que va derrotado va huyendo. Las bajadas son mencionadas entonces en el contexto de una derrota. Los israelitas, el pueblo de Dios, huyendo en ese primer pasaje que leímos hacia Sebarim, huyendo desde ahí de la batalla donde 36 hombres fueron muertos. Y los de ahí los vienen persiguiendo. En Horonaim son los moabitas los que van huyendo y van de bajada también. A ellos los vienen persiguiendo los babilonios. En Josué 10 lo que encontramos es otra bajada, la bajada de Betorón, y ahí los que van huyendo son las 5 reyes que vienen a pelear contra Israel. Israel los derrota y van corriendo. Hay una enseñanza ahí, cada bajada que es mencionada, y es que cuando encuentras una derrota, que tengas cuidado de que no se vuelva una cosa que siga adelante. Déjeme decirle de que estoy mencionando. Tú puedes comenzar una avalancha con una piedrita pequeña. Tú puedes comenzar una avalancha con un pedacito de hielo, siempre y cuando sea hacia abajo. No puedes comenzar una avalancha tirando una piedra para arriba, no va a
a pasar nada. Pero si estás hasta arriba y cortas un pedazo y lo tiras para abajo, va a comenzar a dar vueltas y vueltas y vueltas, porque agarra a través de la gravedad más ímpetu, más fuerza, más volumen para ir hacia abajo. Lo que Dios está diciendo en parte en estos pasajes es esto: ten cuidado de cuando haya una derrota, que no se te vuelvan 2 o 3 o 4 o 5 y te agarre de bajada de tal manera que todo lo que haces es tratar de huir para que no te destripe lo que viene detrás de ti. En las 3 bajadas venían huyendo los peleadores. En las 3 venían huyendo de una batalla que habían perdido. Te reto ahorita mismo a que pienses en esto. ¿Cuántas veces has perdido una batalla? ¿Cuántas veces he perdido yo una batalla? Y en vez de ser una derrota de donde nos levantamos para seguir peleando, se vuelve una forma de una cadena de derrotas que se hacen más grandes y más grandes. De tal manera que hay gente que te comienza en la iglesia y termina en la cocaína. Comienza en la presencia de Dios y termina en el mundo. Y tú dices, ¿cómo le pasó esto a este predicador, a este hombre? Se encontró con una bajada, la bajada de Betorón hacia el vacío, la bajada de Oronaim hacia el doble vacío, la bajada de Sebarim. ¿Sabe lo que significa la palabra Sebarim? Significa ruinas. Es un lenguaje donde habla de las ruinas. Interesantemente, la batalla en Ahí significa una pila de ruinas. La pila de ruinas. Y vas cayendo en esa bajada, huyendo, en este caso en Israel, para ir a otra ruina. De ahí una ruina a otro lugar. ¿Por qué? Porque fueron derrotados por orgullo y derrotados por pecado. Esta fue la única batalla que Josué perdió. Y la perdió porque no tuvo discernimiento para saber que había pecado en el pueblo. Si se acuerdan de eso, se van a dar cuenta que un hombre llamado Acán había robado de los lingotes de oro y de ropa en la ciudad de Jericó. Cuando los muros cayeron y hubo una gran victoria de la que cantamos, había un hombre que en vez de pensar en las victorias del Señor y en darle gloria a Dios, comenzó y vio cosas que el Señor había dicho: eso es anatema, no lo toques. Y hubo una cosa en su corazón y lo agarró y lo escondió en su tienda sin decirle a nadie, creyendo que el pecado propio no le va a afectar a nadie más. 36 familias fueron afectadas por el pecado de Acán, porque esos murieron en la bajada de Sebarim. ¿Qué era lo que había pasado? Dios se separó de ellos en poder y se sintieron valientes. Mandaron 2 o 3 mil hombres a pelear contra Ahí. Venían de una gran victoria en Jericó y sintieron que vamos a seguir de bajada ganando de nuevo. Pero se acercaron Ahí, no entendiendo que ahora tenían pecado. No el pecado personal de esos 36 hombres, pero el pecado corporal de Israel, de todo Israel. Y Dios no los defendió. Y unos pocos hombres de un lugar se han llamado una pila de ruinas, los agarran en bajada y ellos no saben ni qué les está pasando. 1, 2, 3, 36 hombres muertos. Y salen huyendo. Los que ayer estaban en gran victoria en Jericó, ahora están derrotados y corriendo en bajada. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? Hacia Abarim. Abarim, que significa ruina. Diciendo esto, comenzaste con una batalla que perdiste y ahora se te ha hecho una forma de vivir. Comenzaste con que fallaste en algo y ahora te has alejado de todo lo que Dios tiene para ti. Te reto, varón, te reto, mujer, a que no agarres en bajada las derrotas que tienes en tu vida. Cuando hay alguna derrota en tu vida, levántate, porque Jehová va a hacer las cosas que tiene que hacer. Déjenme darles un ejemplo positivo en la gracia del Señor. Hay un hombre que se llama David, que tuvo una derrota terrible con una mujer que se llama Betsabé. Era la mujer de otro hombre y hasta asesino se hizo David. Aquel escritor de salmos ahora estaba caído. Una derrota terrible, en ruina, en una ruina que hizo de su familia, de su hijo que murió, las cosas terribles que pasaron. Pero la Biblia nos dice que cuando vino un hombre de Dios llamado Natán y le puso el dedo en la cara y le dijo: has pecado y ofendido a Dios, que se tiró sobre su rostro y comenzó a ayunar. Paró esa gravedad que te baja y te baja y te baja, y se tiró sobre su rostro a ayunar y a buscar el rostro de Dios. Le pidió que le perdonara a su hijo y no lo perdonó. Ese niño murió.
Pero David se levanta a ser restaurado en la presencia de Dios. No aceptó que una derrota se le volviera una bajada en derrota, que una piedra de tropiezo se le volviera una avalancha que destruyera su vida y lo llevara hasta Abarim. La diferencia entre Ahí y Abarim, aunque están en dos diferentes lenguajes, es esto: en Ahí es una sola derrota, porque después se volteó Josué y los derrotó y los mató. En Abarim te vas a encontrar que has aprendido a vivir en derrota. La bajada te ha llevado a un punto que has aprendido a vivir en derrota. Has aprendido a vivir rodeado de un cristianismo débil, de apenas estar yendo a la iglesia, de estar luchando con tu vida, luchando siempre con tus finanzas, luchando siempre con tu familia, luchando siempre con tu iglesia, y nunca tener ese gozo de la salvación, de las cosas que Dios está hablando. Es más, David lo dijo de esta manera: regresa a mí el gozo de tu salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. Le estaba diciendo: no me mandes en bajada de tal manera que sea una derrota tras otra. Y tuvo que encontrarse con el Señor para ser transformado. Oh, qué belleza las de Dios y qué portento lo que Él hace. Quiero hablarles de una bajada más, de la forma en la que debes de hacerlo. Oigan lo que dice en Lucas capítulo 19, versículo 36, 19-36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, hablando de Jesús y la entrada triunfal. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, oigan esto, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Así derrotas las bajadas, así las derrotas. Venían bajando no de una vagancia, no de una ruina como Ahí, no de robar lingotes o de añorar ropas que no eran de ellos, no de tomar del anatema, pero venían del monte de los olivos y estaban viendo la gloria de Dios. Jesús venía sobre ese camino. Y la Biblia dice que cuando lo vieron comenzaron a gozarse y que decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Oh, acércate a Jehová constantemente y tus victorias y tus bajadas serán derrotadas. ¿Se acuerdan ustedes de Elías? Elías se enfrentó con los profetas de Baal y comenzó a derrotar también a los profetas de Astoret. Y allá, subido en el monte Carmelo, Dios mandó fuego del cielo y le dio una gran victoria. Él agarró camino y la Biblia dice que era más rápido que los caballos de las carrozas de Acab, diciendo que él no venía bajando en una derrota, que no lo venía siguiendo a alguien porque venía derrotado, venía de estar en la presencia de Dios, venía de estar en la gracia del Señor, venía de estar lleno de Él, venía de haber visto sus milagros, y en medio de eso Dios le da velocidad y le hace que su momentum, que su impulso no sea el impulso de derrota, pero el impulso de victoria, de tal manera que se hizo más rápido que los caballos. Dios te da victoria para que puedas no solamente estar en la cima del monte, pero bajar a los valles en victoria, a derrotar, porque el mismo Dios que es el Dios de los montes es el Dios de los valles también. Regresamos al punto. El punto es este: cuando tus derrotas, como en el caso de los israelitas, fue por pecado, entonces te puede agarrar en bajada y llevarte a la ruina. Cuando tus derrotas son como esos 5 reyes que se quieren enfrentar con el pueblo de Dios, entonces vas a encontrarte en el vacío, en la bajada del vacío. Cuando tus derrotas son como los moabitas, porque como primos de los hijos de Dios habían rechazado el toque del Señor y la palabra de Dios, ahora se encontraron en una vida vacía. No vayas de ruina en ruina, tenemos que ir de victoria en victoria. Ahí la ruina, Sebarim la ruina, de ruina en ruina, pero el cristiano no ha sido llamado de caminar de derrota en derrota y de andar en bajadas. Gana las victorias del Señor, gana las victorias del Señor. Allá en aquel lugar el Señor demostró que no debes de vivir en bajada, debes de vivir en subida. Es más, lo mencioné porque el último acto del Señor sobre la tierra antes de la cruz fue subir esa montaña al monte de los olivos, de donde habían encontrado a la gente gritando: Hosana el que viene, Hosana el Rey de Reyes. Allí en ese lugar hubo gran victoria.
¿Qué te estoy diciendo? Acuérdate de esto. No permitas que una derrota se te vuelvan 2, 3, 5, 20 y termines en la ruina. No permitas que un error en alguna relación te haga una vida de un desastre permanente. No permitas que la atracción al alcohol te haga caer de nuevo en las cantinas y en las locuras en las que andabas. No permitas que un noviazgo mal hecho pueda hacerte una persona que se aleja de la presencia de Dios. Que Dios no te permita y te ayude a no ir de una batalla en Ahí a una ruina en Sabarim. Dios te bendiga.